Desde la perspectiva de la búsqueda del significado histórico del constitucionalismo, que ya lo vimos en la clase pasada, lo más trascendente era que se necesitaba limitar al poder. Y esta limitación pasa por el derecho, pero no por cualquier derecho. Para que el poder esté realmente limitado, es necesario que éste mismo se someta al derecho. Resulta también imprescindible que este derecho sea creado y aplicado por procedimientos en los cuales participen órganos de poder que aparecen separados, limitándose y controlándose recíprocamente. Y en fin, la limitación del poder requiere también del establecimiento y la garantía de ámbitos reservados, espacios que ni el poder ni el derecho pueden invadir. Esto es en donde se justifica el reconocimiento jurídico de los derechos fundamentales. Hablar sobre limitación del poder, imperio de la ley, separación de poderes y derechos fundamentales es hablar precisamente de los elementos que están en la base del concepto de constitución. Es conocida la expresión del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice que toda sociedad en que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes no tiene constitución. Podemos entender que se trata quizás de la expresión más sintética y cabal de lo que podríamos denominar concepto garantista de constitución, aunque otros autores, prefieren referirse a esta idea como concepto político. Esta idea o concepto está presente hasta en la actualidad, de manera que la Constitución nunca ha perdido su función garantista, que forma además parte de su propia esencia. Tenemos por un lado a los derechos fundamentales que desde el origen del constitucionalismo pues forman parte de la esencia garantista del mismo, han ido creciendo, incorporando nuevas exigencias. De este modo se ha pasado de un reconocimiento casi exclusivo de los derechos de libertad, que eran los que en el sistema imperante interesaban a la burguesía, a la plasmación de derechos de ámbito social económico que son universales y por tanto predicables de todos, pero particularmente favorecen a las clases trabajadoras y a las más necesitadas. Aparecen así entonces los derechos a la educación, a la sanidad, a la seguridad social, los derechos laborales y posteriormente derechos destinados exclusivamente a los sectores más necesitados: infancia, tercera edad, mujer, personas con discapacidad, sin olvidar las nuevas generaciones que incluyen derechos de titularidad genérica o difusa como el medio ambiente u otros en relación con los posibles excesos de la informática o de los avances y descubrimientos científicos. Pero ahora, lo importante es destacar que como fruto de esta evolución, los derechos fundamentales que están en la base del sentido garantista de la Constitución son todos los que son objeto de reconocimiento en el constitucionalismo actual, lo que supone una muy significativa revisión y ampliación del propio concepto de constitución en el sentido que le estamos viendo. Y por otro lado, pero en estrecha relación con la idea que les acabo de exponer de extensión de derechos, está la necesidad de universalizar los derechos de participación política, que conlleva a una exigencia de democratización del Estado y del propio concepto de constitución. El resultado de este largo proceso, en lo que ahora interesa, es que el concepto de constitución, centrándonos en la perspectiva político-garantista de la que estoy hablando, incorporará también el principio democrático, de manera que no puede hablarse de régimen constitucional en este sentido allí donde no hay democracia, lo que implica la participación política de todos en un sistema en el que cabe elegir entre de distintas, diversas opciones políticas. En fin, el concepto o idea garantista de constitución, que hunde sus raíces en el mismo origen histórico del constitucionalismo, sigue siendo hoy un pilar fundamental en la definición de constitución, pero los conceptos que él mismo engloba han crecido y aumentado hasta el punto que, parafraseando a la Declaración de 1789, hoy podríamos decir que toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de todos los derechos que responden a las necesidades actuales del hombre, ni determinada la separación de poderes, ni esté gobernada de acuerdo con las exigencias del principio democrático, no tienen constitución.
Con todo y el concepto garantista de constitución al que les he estado aludiendo, perdón, es básicamente un concepto político. El mismo no alude propiamente a la existencia de una norma escrita ni al valor o jerarquía de la misma, sino al reconocimiento de determinados principios que suponen básicamente un límite al poder. Si bien se mira las dimensiones políticas y jurídicas del concepto de constitución están estrechamente vinculadas. El concepto garantista, en el sentido visto, tiene como finalidad establecer una limitación del poder y preservar los derechos de los ciudadanos. Y con escasas excepciones, esta norma ha de estar contenida en un texto escrito que además debe ser jurídicamente vinculante para los poderes públicos y en su caso para los propios ciudadanos. Naturalmente, asegurar este carácter jurídicamente vinculante requiere de garantías que han de poseer igualmente carácter jurídico. En definitiva, el concepto jurídico de constitución debe de entenderse al servicio de su función garantista e históricamente ha sido así. Ahora bien, la vinculación entre los conceptos político, garantista y jurídico no es tal que permita la identificación de ambos o que los haga inescindibles. Teóricamente, cabe un texto jurídico vinculante que no sirva a esta finalidad garantista e incluso cabe imaginar un sistema en el que la finalidad de la limitación del poder a través de la división del mismo y el reconocimiento de los derechos puede encontrarse sin que se vea recogida en una norma o por mejor decir sin que aparezca en una norma jurídica. Hablar de constitución en sentido propio requiere aunar la presencia de elementos políticos, garantistas y jurídicos, y solo en un sentido impropio o meramente formal puede utilizarse el nombre de constitución para aludir a cualquier texto escrito fundamental de un Estado que adopte esa denominación sin servir a esa función de garantista.